Ahora vamos a conversar con Nikmer Evans, politólogo y miembro del movimiento chavista Marea Socialista. Él está con nosotros desde Caracas, Venezuela. Buenas tardes, Nikmer. Gracias por estar con nosotros. Saludos, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, recientemente el presidente Nicolás Maduro dijo que si la oposición ganaba las elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre, él sería el primero en salir a las calles. Más allá de este pronunciamiento, quiero preguntarle, ¿es posible este revés electoral en la revolución? Bueno, lo primero es recordar que a lo largo de los años del proceso de la revolución bolivariana ha habido una elección que se perdió. Fue la elección por la reforma constitucional en el año 2007, que por un pequeño margen, pero por un margen igual determinante, se reconoció, el gobierno del presidente Chávez reconoció que había sido derrotado ante la propuesta del sí para la reforma de 69 artículos de la Constitución. Entonces no sería un primer caso. En todo caso, valga la redundancia, el asunto es un asunto de elecciones a nivel legislativo, en donde la mayoría siempre ha sido predominante en las últimas elecciones por parte de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela. Creo que para las próximas elecciones existen serias probabilidades de que el Partido Socialista Unido de Venezuela no obtenga la mayoría en la Asamblea Nacional como consecuencia de una serie de errores producto de las políticas que ha desarrollado el presidente Maduro, que no han sido conectadas con el pueblo, que han sido disociadas de la raíz de la propuesta del presidente Chávez y fundamentalmente han carecido de legitimidad como consecuencia de una ausencia de consulta y de profundización de la democracia participativa y protagónica. Ya el tiempo es bastante difícil para rectificar, hubo momentos de posible rectificación, sin embargo hoy pareciera ser bastante difícil. Los análisis de opinión pública están demostrando que hoy el pueblo venezolano está buscando una opción distinta al Partido Socialista Unido de Venezuela, pero es importante hacer énfasis en lo siguiente. La afirmación que estoy haciendo del riesgo de que el PSUV pueda perder las elecciones parlamentarias no implica que la oposición como bloque sea la que pueda obtener la mayoría. Si nosotros hacemos un análisis pormenorizado de los estudios más recientes, nos damos cuenta que la intención de voto hoy está inclinada hacia un 34% hacia la oposición, en un 23-24% hacia los candidatos del presidente Maduro y un 28-29% hacia candidatos independientes. Y aun cuando nuestro sistema electoral lamentablemente beneficia a las mayorías, sin embargo podrían generarse sorpresas a nivel de lo que son candidaturas por circuitos que estén fuera de la polarización. Y eso podría ser un fenómeno interesante. Quizás no gane la mayoría, pero tampoco le permitiría una mayoría absoluta a la oposición y por el contrario a lo que es el sector del Partido Socialista Unido de Venezuela le podría generar algún tipo de maniobrabilidad si llega a generar los cambios y las correcciones que los sectores independientes que se han ido retirando del apoyo de Maduro, sin embargo no terminan de pasarse a la oposición, sino que generan un nuevo espacio alterno dentro de la polarización. Ahora, hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela vive un proceso de elecciones primarias en medio de críticas. ¿Usted, que es una persona cercana a las bases del chavismo, considera que este proceso sí dio cabida a todas las ideas de las estructuras chavistas? No, es evidente que hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela no representa el chavismo en su completa expresión. El chavismo va más allá del Partido Socialista Unido de Venezuela, el chavismo va más allá incluso del Gran Polo Patriótico. Hay expresiones como Marea Socialista, hay expresiones en otro tenor en relación con otros partidos que no son parte del Gran Polo Patriótico, que se asumen dentro del proceso revolucionario y del chavismo, pero que no se ven expresadas en una convocatoria a primarias por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, en donde algunos pocos son los que pueden postular y todos supuestamente son los que pueden escoger. Pero además, en esa desmovilización
polarización que existe como consecuencia de un partido que lo que hace es excluir en lugar de sumar, en lugar de integrar, en lugar de articular con otras fuerzas, por supuesto que el Partido Socialista Unido de Venezuela se ha puesto en un abismo político y electoral que ha puesto en riesgo el proceso revolucionario. Quienes están dividiendo al proceso revolucionario son las cúpulas del Partido Socialista Unido de Venezuela y la cúpula del gobierno, que han hecho acciones concretas de exclusión, acciones concretas de apartar a gente comprometida con el proceso revolucionario y además también apoyar y amparar a la corrupción, a corruptos, a amparar la ineficiencia y la ineficacia. Por supuesto que eso tiene que espantar a la base de un partido que Chávez lo dejó en plena fortaleza, con una gran capacidad de movilización y hoy lamentablemente se encuentra desmejorado, debilitado y profundamente cuestionado. Eso hace que, por supuesto, en la migración de gente que sale del Partido Socialista Unido de Venezuela busquen otros horizontes y otras formas de articulación. Hoy las elecciones que se han desarrollado van a generar el hecho de que haya gente que haya consumado la decepción concreta de estos resultados y como consecuencia de ello estén pensando qué hacer. Y sin duda que organizaciones como Marea Socialista, que viene de ser una corriente dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y ahora opta a participar en las elecciones en una alianza político-electoral a nivel nacional, va a ser receptora seguramente de mucha gente de buena voluntad que creyeron poder generar algún tipo de cambio en esta etapa final del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero producto de estos resultados electorales pues entrarán seguramente en conciencia y serán bienvenidos seguramente a estas otras organizaciones. Precisamente, señor Evans, sobre esos problemas y divisiones dentro de la coalición de gobierno que estamos comentando, muchos se preguntan qué grado de afectación van a tener en las elecciones del 6 de diciembre, si es que van a causar un impacto a nivel electoral. Si esto es así, ¿usted cree que esta situación es producto de la presión que pudo ejercer la oposición o por el contrario son situaciones internas como escándalos por corrupción, lo que también ha afectado al partido oficialista? Mira, el único causante de que haya sectores dentro del proceso revolucionario que se separen y disten de la política, de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gobierno, son ellos mismos. Como te dije anteriormente, quien excluye, quien aparta, quien segrega, quien se hace de oídos sordos ante propuestas para salir de la crisis, por supuesto que lo que está generando intencionalmente es la posibilidad de una división. Aquí nadie le quita un voto al Partido Socialista Unido de Venezuela, eso es verdad. Aquí quien pierde sus votos es el mismo Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Pueblo Patriótico. Porque el hecho de generar que haya gente que tenga un altísimo nivel de rechazo después de haber tenido confianza en estas organizaciones, por supuesto que lo que conduce es que esta gente se aparte. Ahora, el fenómeno es interesante porque la oposición está como caimán en boca de caño, tratando de esperar una presa. Y resulta ser que la gente, muy conscientemente, no ha pasado del chavismo a la oposición. No es una opción mayoritaria para quien viene del chavismo decepcionado, molesto, que decide ni PSUV ni MUP irse a la mesa de la unidad democrática e irse a votar por la oposición. Por el contrario, se crea un bloque que las encuestas las han identificado de independientes, pero que a lo interno de lo independiente lo que se puede analizar de manera concreta es que es gente que viene del chavismo descontento y que no se encuentra en la oposición y que existiendo una alternativa como Marea Socialista hay una extraordinaria potencialidad de que esta organización termine captando. De hecho, los últimos estudios que se han desarrollado en este sentido asoman el hecho de que ya un 12%
O sea, un poco menos de la mitad de ese bloque independiente ya se identifica con Marea Socialista como una organización emergente que está generando una alternativa a la polarización, que lo que canaliza es el descontento y lo transforma en propuesta para el país. Entonces, ahí la división y la exclusión y las pérdidas que genere el Partido Socialista Unido de Venezuela solamente son endosables al Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí ni la oposición va a arrebatar votos, ni los sectores independientes y alternativos van a arrebatar votos. El trabajo es persuadir y trabajar a ese sector independiente para que terminen de identificarse con propuestas y alternativas, producto de la decepción que tienen con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y para finalizar, ¿usted considera que las elecciones parlamentarias deben ser objeto de observación internacional imparcial? Si se habla de transparencia, parece lógica esa exigencia por parte de la oposición. Mira, una cosa es observar y otra cosa es vigilar. Nosotros en Venezuela no necesitamos que nos vigile nadie. Y yo creo que eso es claro desde el punto de vista de la concepción de la terminología. Nosotros, así como el gobierno de los Estados Unidos no permite que nadie vaya a su proceso electoral a revisarlo, nosotros por el contrario como país hemos permitido que muchas organizaciones internacionales vengan como observadores. Pero yo estoy absolutamente de acuerdo con el hecho y el criterio de que en Venezuela deben venir observadores, no vigilantes, que son dos concepciones absolutamente distintas. Sería interesante saber si en Colombia ustedes desean vigilantes para sus elecciones o desean observadores. Es un problema de soberanía, es un problema de criterio en relación a el desarrollo de un proceso electoral en donde nosotros como pueblo venezolano seremos los vigilantes. Nosotros no necesitamos vigilantes externos. Aquí los vigilantes seremos los sectores que fuera de la polarización vamos a estar absolutamente al tanto y vamos a informar en relación a cómo se desarrolla nuestro proceso electoral en Venezuela. No necesitamos ninguna injerencia externa. Bienvenidos sean aquellos que quieran observar el proceso. Es Nigmer Evans, politólogo y miembro del movimiento chavista Marea Socialista. Gracias por estar con nosotros en la tarde fin de semana. Gracias a usted.